Buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a la mesa Perspectivas de Género en Salud Ambiental. Sabemos que el tema de género es un componente que prácticamente se encuentra ya en las discusiones de todo tipo. Y es fundamental para nosotros, los que trabajamos salud ambiental, que este tema siga fortaleciéndose en investigaciones que nos lleven al final a política pública. Así que es un privilegio para mí estar con 3 colegas de una gran experiencia, un gran nivel de trabajo, que son el doctor Mauricio Arce, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí de México, el doctor Frederico Pérez, de la Fundación Osvaldo Cruz de Brasil, y la doctora Teresa Rodríguez, de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, de Nicaragua. La dinámica de la sesión va a consistir de varias etapas. La primera es que cada uno de los colegas, por orden alfabético, va a presentar los videos grabados del tema en cuestión. Posteriormente va la doctora María Inés Esquivel del Ministerio de Salud de Panamá a hacer una serie de comentarios respecto a los temas de los videos y vamos a cerrar con una etapa de preguntas y respuestas, para las cuales los invito a que en el chat ustedes escriban sus preguntas para posteriormente ser presentadas a los expositores. Así que sin más preámbulo, me permito dar el resumen curricular de Mauricio León Arce. Él es egresado de la licenciatura en Ciencias Ambientales y Salud por parte de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de San Luis Potosí, donde participó en diferentes proyectos de investigación e intervención social en materia de salud ambiental infantil en el Centro de Investigación Aplicada en Medio Ambiente y Salud. Posteriormente obtuvo el grado de especialidad en Familias y Prevención de la Violencia de la Universidad Autónoma de Querétaro, en México, cuya investigación se enfocó en generar un programa de educación para la paz con justicia de género para prevenir la exposición a mercurio en comunidades mineras artesanales. En 2019 concluyó los estudios de maestría en resolución de conflictos, paz y desarrollo por parte de la Universidad para la Paz, por mandato de Naciones Unidas, donde desarrolló un proyecto educativo para promover la igualdad de género y la resolución no violenta de conflictos para niños y niñas de edad escolar en la Huasteca Potosina, también en México. Actualmente doctorante en Ciencias Ambientales por parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde está desarrollando un modelo en ambiente y salud para prevenir la violencia multimodal en comunidades vulnerables. Además, es consultor adscrito a la sección de gestión integrada de recursos hídricos del Departamento de Desarrollo Sostenible de la OEA en temas relacionados con la salud integral, el cambio climático y la seguridad hídrica. Se desempeña como responsable de los programas para comunidades vulnerables del Centro Colaborador de la OPS-OMS para la evaluación de riesgos y salud ambiental infantil, con sede en la División de Estudios Superiores para la Equidad de la Facultad de Medicina de su propia universidad. Es socio fundador de la Organización para Restaurar el Medio Ambiente y la Armonía Social, que es una asociación civil, donde se encarga de la ejecución de 2 proyectos de investigación enfocados en generar programas educativos para prevenir la exposición a flúor, arsénico y mercurio en diferentes comunidades de San Luis Potosí y Querétaro, en colaboración con su propia universidad. Así que adelante, vamos a ver el video. Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Mi nombre es Mauricio y el día de hoy quisiera compartir con ustedes el proyecto titulado Unidades GEMAS, un modelo en género, medio ambiente y salud para prevenir la violencia multimodal de género en escenarios humanitarios. Este trabajo es un esfuerzo coordinado por la División de Estudios Superiores para la Equidad de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad para la Paz por mandato de Naciones Unidas con sede en Costa Rica y la Organización para Restaurar el Medio Ambiente y la Armonía Social, AC. A manera de introducción,
La desigualdad se define como el trato desigual o diferente que indica disparidades entre los grupos. Sin embargo, no se trata solamente de la riqueza, el patrimonio o los ingresos. También abarca la expectativa de vida, el acceso a los servicios de salud, la educación de calidad o los servicios públicos. En este caso podemos ver en el mapa que México se encuentra dentro de los 20% de los países con mayores niveles de desigualdad a nivel mundial. A pesar de que existen múltiples teorías sobre el origen, percepción y naturalización de la violencia, la relación de desigualdad-violencia genera un ciclo vicioso donde las desigualdades aumentan estas violencias y las violencias agudizan las desigualdades. En este sentido, es indispensable reconocer que vivimos en un país violento. México ocupa el lugar número 137 en el Índice Global de Paz, ya que cuenta con niveles de violencia equiparables con los que presentan algunos países en situación de guerra o conflicto armado. Sin embargo, esta percepción de la violencia se limita únicamente a las concepciones tradicionales que consideran los indicadores de violencia física. Pero existen otros tipos de violencia que no son tan comunes o no son tan conocidos, ya que no toda la violencia es percibida o visible. En este sentido, podríamos definir la violencia como cualquier acto, ya sea directo o indirecto, visible o invisible, que obstaculice o represente limitaciones para el desarrollo integral de una persona o de una comunidad. Por lo tanto, la violencia debe de ser abordada desde una perspectiva multimodal para no olvidar nada ni a nadie, siendo resultado de la interacción de 4 subtipos de violencia. En primer lugar, tenemos la violencia directa, que se materializa en los comportamientos y actitudes que tienen los miembros de una comunidad. En este sentido, se tratan de actos que podemos percibir con nuestros sentidos, por ejemplo, los golpes, los insultos, las humillaciones o hasta la más grave que es el homicidio. Por otro lado, tenemos la violencia estructural, que se reduce al conjunto de estructuras que impiden la satisfacción de las necesidades básicas de los miembros de una comunidad, tales como la marginación, la falta de acceso a servicios de la vivienda o la pobreza. También contamos con la violencia cultural, que surge del imaginario colectivo y se concreta en todos estos pensamientos, creencias y prejuicios sociales que surgen a partir de nuestra cultura. Una de las más comunes, por ejemplo, es la supuesta supremacía del hombre sobre la mujer, lo cual deriva de las diferencias entre géneros. Por último, la degradación ambiental también es violencia. En este sentido, el término de la violencia ambiental surge desde la epistemología feminista y alude a toda acción antropogénica que al dañar el medio ambiente impide o restringe el ejercicio de los derechos humanos, perjudicando la calidad de vida, la integridad, la salud, la economía, el trabajo, el patrimonio o la identidad cultural de una comunidad. El problema es que la violencia multimodal deriva a situaciones de crisis donde se agudizan las desigualdades y se afecta el bienestar integral de una comunidad. Y si a esto añadimos la variante del género, veremos que las mujeres son uno de los grupos más vulnerables y expuestos a la violencia multimodal. Para ejemplificar un poco sobre la violencia multimodal y describir las diferentes transformaciones que tienen los actos de violencia dentro de un contexto, vamos a tratar de responder esta pregunta. ¿Cocinar con leña es violencia? En términos generales, el uso de la leña para cocinar es una práctica que se realiza en contextos de marginación y pobreza, lo cual se relaciona a la falta de acceso a tecnologías y servicios básicos dentro de la vivienda. Por lo tanto, se trata de un problema asociado a la violencia estructural. Además, también es un problema que se relaciona con el género, debido a que las mujeres son la población más afectada por prevalencia y reproducción de los estereotipos de género hombre proveedor, mujer cuidadora, creencias que surgen a partir de nuestra cultura y el imaginario colectivo. En relación con la violencia ambiental, genera deforestación, contaminación del aire dentro de la vivienda y esto ocasiona exposición a contaminantes como el monóxido de carbono, dioxinas, partículas PM10, PM25, benceno, PAHs, entre muchas otras sustancias. Finalmente, también genera lesiones, irritación en los ojos y otros síntomas relacionados con la violencia directa. En conclusión, es un problema que afecta a la salud integral y por lo tanto es violencia y
representa un obstáculo para el potencial humano, específicamente para el grupo de las mujeres. Como podemos ver en el ejemplo, la violencia multimodal no es algo que nos afecta a todos de la misma manera, y es aquí donde interactúa el género como un elemento que potencia los efectos de la violencia, ya que son precisamente los estereotipos de género y su reproducción los que representan un factor de riesgo que afecta el desarrollo integral de una comunidad y con esto aumentando las brechas entre géneros. Este es un tema que ha tomado gran relevancia política en los últimos años, pero está lejos de ser erradicado. Así, la violencia multimodal de género se define como un conjunto de actos directos, estructurales, culturales y ambientales que afectan tanto directa como indirectamente el desarrollo integral de una persona, grupo o comunidad, debido a la presencia de los estereotipos, tradiciones o costumbres que van a condicionar su rol en función de su género. Como se mencionó anteriormente, la interacción de los diferentes tipos de violencia deriva de escenarios de violencia multimodal. Y el problema es que este tipo de escenarios pueden llevarnos a situaciones de crisis. Pero no se trata de cualquier tipo de crisis, sino de crisis humanitarias, las cuales se dan cuando existe una excepcional o generalizada amenaza a la vida humana, la salud o la subsistencia y que requieren de ayuda internacional debido al gran número de personas afectadas. Entonces, es aquí donde podemos encontrar situaciones de vulnerabilidad derivadas de la interacción de los 4 tipos de violencia antes mencionados, los cuales nos llevan a momentos de crisis humanitarias, especialmente debido a que agudizan las desigualdades y empeoran las condiciones comunitarias de salud. De esta manera, surgió la necesidad de identificar estos escenarios desde un esquema preventivo que atienda las desigualdades tomando en cuenta el ambiente y la salud como elementos de cohesión que tiendan al desarrollo integral de las comunidades. Así, creamos un modelo en ambiente y salud para prevenir las crisis humanitarias, el cual hemos llamado escenarios humanitarios. A partir de un análisis de contenido de diferentes fuentes de información, creamos un concepto que permite definir los escenarios de violencia multimodal. Los escenarios humanitarios se definen como aquella población que habita un territorio o región geográficamente limitada que se encuentra en riesgo de llegar a una crisis como resultado de estar en situación de vulnerabilidad sindémica por la interacción de los 4 tipos de violencia: directa, estructural, cultural y ambiental. Asimismo, los escenarios humanitarios deben ser atendidos desde una perspectiva de derechos humanos con medidas ascendentes que lleven a la formación de talento humanitario para el progreso social y logren la autogestión comunitaria para la construcción de la paz. En este sentido, los escenarios humanitarios deben de ser abordados desde un esquema preventivo que considera el ambiente y la salud como elementos de cohesión comunitaria y se oriente en el desarrollo holístico de las comunidades afectadas, pero fuera del contexto de guerra, conflicto armado o desastre. Ahora bien, todo concepto requiere de un esquema metodológico para ser aplicado en un contexto real. El modelo de los escenarios humanitarios consta de 3 etapas: lugares, que representa la identificación de los escenarios humanitarios; los rostros, que se centran en la formación del talento humanitario; y las voces, que reflejan los procesos de autogestión comunitaria para el progreso social. La suma de estos 3 elementos será el camino para construir regiones de paz multimodal. En términos generales, la idea consiste en dar voz a los rostros para cambiar los lugares. Cada etapa cuenta con sus propias estrategias metodológicas. La primera, que es la de los lugares, tiene como objetivo generar un diagnóstico participativo a partir de 2 elementos: el identificar escenarios humanitarios a través de un índice y la aplicación de cuestionarios y realización de talleres para conocer las principales necesidades y preocupaciones de la comunidad, todo esto a través de un esquema de investigación-acción. La segunda fase, la de los rostros, contempla la capacitación participativa, la educación para la paz y la formación de las unidades GEMA para la formación del talento humanitario que se requiere para atender los escenarios humanitarios. Y por último,
las voces que se centran en el fortalecimiento de las capacidades de gestión del progreso social a través de tres estrategias: la generación de propuestas de autogestión comunitaria, la planificación de la autogestión y por último, los procesos de evaluación y sistematización de la experiencia. A grandes rasgos, el hecho de identificar escenarios humanitarios requiere de la formación de talento humanitario en temas de salud, ambiente, nutrición y educación, que son las cuatro áreas para el progreso social, y de esta manera generar acciones descendentes para prevenir crisis humanitarias fuera del contexto de guerra o conflicto armado, y de esta manera construir escenarios de paz. Por lo tanto, el modelo de los escenarios humanitarios busca pasar de escenarios de violencia multimodal a escenarios de paz multimodal. Como se mencionó anteriormente, todo concepto requiere de una estrategia para ser aplicado en contextos concretos, por lo que creamos el índice de escenarios humanitarios, que es el valor numérico que representa el riesgo o la probabilidad que tiene un territorio determinado de llegar a una crisis humanitaria. Su escala va de 0 a 10, siendo 10 el mayor nivel de riesgo y se calcula utilizando la fórmula tradicional del riesgo: amenaza más vulnerabilidad más falta de capacidad de respuesta, a través de un método estadístico de medidas ponderadas. El índice de escenarios humanitarios consta de 21 indicadores multimodales que se asocian a cada uno de los cuatro tipos de violencia y se representan en la tabla de la derecha. Este es el resultado del primer mapeo de escenarios humanitarios a nivel municipal. Como podemos ver, la mayoría de los escenarios humanitarios se distribuyen en la zona huasteca, siendo el área con mayor nivel de riesgo de llegar a una crisis humanitaria. Sin embargo, también podemos encontrar algunos puntos en la zona media o el altiplano. Si hacemos un análisis comparativo con otros indicadores, podemos ver que los municipios con mayor nivel de pobreza tienen alta coincidencia con los escenarios humanitarios. Además, los municipios caracterizados como escenarios humanitarios cuentan con un índice de desarrollo humano equiparable con los países latinos en situación de crisis humanitaria, los cuales son Guatemala, Honduras y Haití. Al hacer una disociación de los indicadores por sexo, podemos ver que los hombres cuentan con un riesgo de crisis humanitaria menor al que presentan los promedios municipales. En este sentido, para el caso de los hombres, la zona media y el altiplano son las más afectadas. Para el caso de las mujeres, podemos ver que cuentan con niveles de riesgo más altos que los promedios municipales y el riesgo se extiende en todas las zonas del estado, particularmente en la zona huasteca. De forma generalizada, podemos ver que el riesgo de crisis humanitaria en las mujeres es mucho mayor que en los hombres. Y al hacer una comparativa de las brechas de género, podemos ver que los valores oscilan entre 0.1 y 0.5 en el resultado del cálculo del índice de escenarios humanitarios, siendo el municipio de San Antonio el que cuenta con una brecha de género más alta en el cálculo del índice a nivel estatal. Con base en estos resultados, seleccionamos el municipio de San Antonio para realizar un proyecto denominado Juntos, que en Tenec significa juntos, y de esta manera promover la salud ambiental con perspectiva de género para prevenir crisis humanitarias y conformar la primera unidad de género, medio ambiente y salud. El proyecto se realizó en Tocoy, una comunidad Tenec perteneciente al municipio de San Antonio que cuenta con 1,061 habitantes y su principal actividad económica es la producción de caña. Esta localidad se encuentra en la región huasteca del estado de San Luis Potosí. El objetivo del proyecto consistió en crear una unidad GEMAS, es decir, una unidad de trabajo comunitaria para prevenir la violencia multimodal de género, promover la salud ambiental infantil y la construcción de relaciones armoniosas e igualitarias entre niños y niñas de la escuela primaria Damián Carmona en la comunidad de Tocoy. Todo esto a través del diseño e implementación de un proyecto pedagógico para la paz con justicia de género. En este sentido, la unidad GEMAS es una estrategia de prevención humanitaria para promover la salud ambiental infantil con perspectiva de género en escenarios humanitarios previamente caracterizados. Su objetivo
es básicamente formar talento humanitario capaz de dirigir y gestionar acciones comunitarias para disminuir la exposición a amenazas físicas, químicas, sociales, ambientales y culturales que afectan el bienestar de niños y niñas en una región determinada, es decir, dentro de un escenario humanitario. Y como les comenté anteriormente, la comunidad de Tocoy es una comunidad indígena, Tenec, perteneciente al municipio de San Antonio, y cuyos habitantes viven en situaciones de marginación y pobreza. Ahora bien, el primer paso para desarrollar el modelo de escenarios humanitarios en la comunidad de Tocoy es aplicar el índice de escenarios humanitarios, pero ahora a nivel comunitario, utilizando exactamente el mismo proceso metodológico que se implementó a nivel municipal. La única diferencia es que se añadieron 4 indicadores más y se diseñó un cuestionario de 85 preguntas para recolectar la información. Como resultado, generamos un esquema de análisis de las violencias dentro de la comunidad de Tocoy, donde podemos ver los riesgos más mencionados por parte de la comunidad. Por ejemplo, en cuestiones de violencia directa, la violencia familiar tanto de género como generacional se presenta en el 60% de las familias y los conflictos en la comunidad están presentes dentro del 20%. En cuanto a la violencia estructural, podemos ver que los ingresos menores a la línea de bienestar en el 60% de las familias y la falta de acceso a servicios de salud fueron los problemas más mencionados. Por otro lado, la exposición a humo de leña, el inadecuado manejo de los residuos y la contaminación de diferentes matrices ambientales son los problemas más representativos de la violencia ambiental. Y por último, podemos ver que en cuanto a la violencia cultural, uno de los más importantes es la falta de acceso a educación de calidad y la prevalencia de los estereotipos de género en el 77% de las familias. Todos estos elementos posicionan a la comunidad de Tocoy como un escenario humanitario de alto riesgo de llegar a una crisis humanitaria, ya que presenta un puntaje del índice de escenarios humanitarios ligeramente mayor al promedio municipal, lo que representa un aumento del 5% en cada uno de los componentes. Por lo tanto, podemos ver que la comunidad de Tocoy se encuentra en alto riesgo de llegar a una crisis humanitaria y es un escenario propenso a la violencia multimodal. Una vez realizados estos análisis, procedimos a la gestión comunitaria del proyecto, que se realizó con apoyo de la Escuela Damián Carmona, a través de 2 asambleas donde se dieron a conocer los principales objetivos y actividades que se llevarían a cabo a lo largo del proyecto, y de esta manera invitar a padres de familia, autoridades escolares y estudiantes de la escuela primaria para poder participar. El proyecto se realizó en tres fases principales. La primera fue la diagnóstica, en donde se utilizaron las estrategias de lluvia de ideas, dibujos infantiles, juegos cooperativos y entrevistas para poder generar un diagnóstico participativo. La segunda fue el diseño del proyecto pedagógico, el cual se basó en 5 áreas principales: género, salud, ambiente, nutrición y educación. Y por último, fue la estrategia de intervención que nos llevó a un proceso de reflexión-acción para poder expandir el proyecto en otras comunidades. En este proyecto participaron 56 niños y niñas de 6 a 12 años y 13 integrantes de la plantilla docente y administrativa de la Escuela Damián Carmona en la comunidad de Tocoy. Junto con el personal docente y administrativo de la escuela, se generaron estos calendarios de trabajo, los cuales se iban actualizando semana con semana y marcaron los momentos en los que podíamos trabajar con los niños. Dentro de las sesiones de trabajo con los niños y las niñas se utilizaron las lluvias de ideas para conocer los principales intereses de aprendizaje de los niños y las niñas y los dibujos infantiles para conocer las principales percepciones que tenían sobre el género. Asimismo, también se llevaron a cabo sesiones de trabajo con el personal docente y algunas entrevistas para conocer las principales áreas de reforzamiento de conocimientos para los niños. Un aspecto interesante se dio durante las sesiones de trabajo, ya que en los grupos más jóvenes, tanto niños como niñas trabajaban juntos, pero conforme aumentaba la edad se fueron separando y trabajando de manera independiente. Estos fueron algunos de los estereotipos de género identificados.
Por un lado, los niños se ven como personas inteligentes, groseros, mal portados, que cumplen con un papel de proveedores y utilizan la fuerza para poder resolver conflictos. En cambio, las mujeres son vistas como personas inteligentes, gentiles y bien portadas, cumplen con un papel cuidador dentro de la sociedad y tienden a utilizar otro tipo de estrategias para resolver conflictos. También pudimos ver que el cabello es una de las características más utilizadas para poder diferenciar entre niños y niñas y que conforme aumenta la edad, aumenta la necesidad de destacar rasgos especiales, por ejemplo, el dibujar las pestañas en las niñas. El 97% de los niños fueron dibujados en espacios públicos, en contraste del 53% de las niñas que fueron dibujadas en este tipo de espacios. Y por otro lado, el 40% de los niños dibujaron armas como juguetes soñados o ideales, lo cual hace referencia a sus métodos de resolución de conflictos con violencia. Dentro de los principales intereses de aprendizaje estaban mejorar sus conocimientos en cuanto a matemáticas, español y convivencia y ética. Y por otro lado, les interesaría el manejo de software, actividades al aire libre y libros de actividades. Con respecto a la percepción que tiene el personal docente de las áreas de mejora o reforzamiento de conocimientos, mencionaron que matemáticas, español, derechos humanos, igualdad de género, inteligencia emocional y medio ambiente son temas importantes para los niños. Sin embargo, hicieron mucho hincapié en contar con programas de capacitación en temas como igualdad de género, derechos humanos y resolución de conflictos tanto para el personal docente como para el personal administrativo de la escuela. Con base en los resultados, se definió que la unidad GEMAS estaría conformada por padres de familia y personal docente, los cuales recibirían un curso de capacitación sobre género, ambiente y salud. Además, se planteó el diseñar un libro de actividades para niños y niñas como proyecto pedagógico, tomando en cuenta sus principales intereses y necesidades de aprendizaje, relacionadas al contexto cultural, el contenido de las materias que llevan en la escuela, sana convivencia y manejo no violento de conflictos, así como autoconocimiento y manejo de las emociones. Este libro fue La aldea de Cochol y la leyenda de la gallina cantora. El libro nos cuenta la historia de Cao, una pollita que vive en la aldea de Cochol y sueña con convertirse en gallina cantora. El gallo cantor es aquel miembro de la comunidad con el privilegio de anunciar la llegada de un nuevo día y es símbolo de honor y orgullo para Cochol. Sin embargo, la tradición y la cultura impiden que Cao se prepare en la escuela para convertirse en gallo cantor, debido a que es una mujer. En su paso por la escuela, Cao se enfrentará a diferentes desafíos de autoconocimiento para reafirmar su identidad. ¿Ustedes qué creen? ¿Podrá Cao llegar en algún momento a convertirse en gallina cantora? El libro cuenta con actividades que se enfocan en la promoción de la cultura de paz y la resolución no violenta de conflictos. También incluye actividades para reforzar los conocimientos adquiridos a lo largo del plan de estudios de la escuela. Considera actividades dinámicas como lo son los laberintos y también algunas actividades relacionadas con el contenido del género, así como secciones que nos hablan de la protección del ambiente y la protección de las especies. También cuenta con algunas actividades personales que les van a ayudar en los procesos de autoconocimiento y manejo de las emociones. Y por último, considera una sección donde se habla de algunos personajes históricos que desafiaron los estereotipos de género a lo largo de su vida. Y también se realizó un manual de facilitadores que permite a los padres de familia y al personal docente de la escuela trabajar este libro con los niños. Hablar de prevención de la violencia y cultura de paz no se trata únicamente de una clase de valores. El reto consiste precisamente en incorporar la enseñanza de los derechos humanos, la no violencia y la igualdad de género a los contenidos del programa educativo que se lleva a cabo. Ahora bien,
El género debe ser visto como un factor de riesgo muy importante, ya que influye en todas las esferas de la vida humana. Y dentro del campo de la salud y el ambiente, debe de ser abordado desde la perspectiva del feminismo de la diferencia. Esto significa que respetemos la forma en la que cada una de las personas expresa su género y reconozcamos que hay formas de ser mujeres como número de mujeres hay en el mundo, hay formas de ser hombres como número de hombres hay en el mundo y, ¿por qué no?, hay formas de ser intersexual como número de personas intersexuales hay en el mundo. Generalmente la respuesta más común frente a la desigualdad de género es educar y empoderar a las mujeres. Sin embargo, resulta indispensable comprender el género como un elemento completamente transversal que incluye tanto hombres como mujeres. Y en este caso, no tendría sentido empoderar a las mujeres sin llevar a cabo acompañamientos de procesos de sensibilización con los hombres. Comúnmente, la percepción infantil es subestimada y desplazada al momento de tipificar las problemáticas de una comunidad. Resulta fundamental reconocer a la población infantil como sujetos de derecho y protagonistas de sus propios procesos de desarrollo, y de esta manera escuchar las necesidades que ellos tienen para la toma de decisiones. Hasta el momento, la muestra del libro y la propuesta de implementar una unidad de gemas han sido iniciativas bien aceptadas por parte de la comunidad de Tocoy. Por lo tanto, esperamos que el próximo año podamos llevar a cabo los procesos de capacitación del personal docente y padres de familia para poder continuar el proceso de formación de talento humanitario y prevenir la violencia multimodal de género en la comunidad de Tocoy. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. A continuación, me permito presentar a mi colega Frederico Pérez. Él es licenciado en Ciencias Biológicas con maestría en Salud Pública, doctorado en Salud Colectiva y postdoctorado en Salud Ocupacional y Ambiental. Es investigador senior de la Fundación Osvaldo Cruz, conocida por Fiocruz, de Brasil, profesor asociado, invitado de la Escuela Nacional de Salud Pública de Portugal y fellow researcher de la Escuela de Medicina de Mount Sinai en Estados Unidos. Ha trabajado principalmente en los siguientes temas: salud ocupacional, plaguicidas, salud ambiental, percepción y comunicación de riesgos, educación y comunicación en salud, alfabetización en salud y divulgación científica. Damos paso a su video. Gracias. Tardes a todas y a todos. Yo soy Frederico Pérez, investigador de la Escuela Nacional de Salud Pública Sergio Arouca, de la Fundación Osvaldo Cruz de Brasil, y me voy a presentar hoy el trabajo titulado El uso de fotonovela en la comunicación de riesgo sobre plaguicidas para agricultoras brasileñas. El uso de plaguicidas en la agricultura brasileña es uno de los más importantes problemas de salud ambiental de nuestro país, con destaque en la agricultura familiar, donde por cuenta de la dinámica de la organización de trabajo, muchas de las veces toda la familia está expuesta a estos agentes químicos y tóxicos. Mujeres trabajadoras se encuentran en especial situación de vulnerabilidad, sobre todo por la naturaleza de su exposición, por cuenta de su inserción marginal en los procesos de trabajo, muchas de las veces coordinados, conducidos por los hombres agricultores, y también por cuenta de su baja percepción de riesgos en relación a estos hombres agricultores. En nuestro estudio tuve como objetivo analizar el uso de fotonovela como una estrategia importante para el fortalecimiento de la comunicación de riesgos sobre plaguicidas junto a grupos distintos de trabajadoras, mujeres agricultoras en distintas partes del país.
Podemos dividir el presente estudio en tres momentos distintos. Un primer momento acontece en el inicio de los años 2000, cuando un grupo de investigadores de la Escuela Nacional de Salud Pública Sérgio Arouca, de la Fundación Oswaldo Cruz de Brasil, estaba realizando estudios de percepción de riesgos en diferentes partes de Brasil junto a trabajadores rurales expuestos a plaguicidas en sus procesos de trabajo. Y en este estudio se han identificado las mujeres como un grupo de especial atención, sobre todo en relación a su vulnerabilidad frente a la exposición a plaguicidas. Se han identificado en estos estudios que las mujeres tenían baja percepción de riesgo en relación a los hombres agricultores y también una inserción más marginal en el proceso de trabajo. No tenían tanta autonomía para decidir qué productos deberían utilizar, de qué manera se utilizarían, cómo. Buenas tardes a todas y a todos. Y basado en los resultados de los estudios de percepción de riesgo realizados anteriormente, se identifica la necesidad de desarrollo de estrategias de comunicación de riesgo específicas dirigidas a mujeres agricultoras de la agricultura familiar brasileña. Y en este caso se identifica también tres comunidades agrícolas de especial interés en el estado de Río de Janeiro, en las cuales se desarrollan actividades basadas en el teatro del oprimido. Son técnicas que se utilizan del teatro del oprimido para poder discutir el riesgo relacionado a sus actividades laborales y cómo las mujeres perciben o no perciben los riesgos a que están expuestas cotidianamente en sus actividades laborales. Las dinámicas basadas con las técnicas del teatro del oprimido han posibilitado la identificación por parte de estas mujeres de una serie de cuestiones clave relacionadas a su propia exposición a los plaguicidas en las diferentes situaciones laborales. Y en este caso han posibilitado la organización de un material de referencia para poder tratar de este tema en otros grupos y expandir así el alcance de la comunicación de riesgo. Y la forma identificada para la organización de este material ha sido una fotonovela llamada Menina Veneno. Y por fin, el tercer momento del presente estudio se relaciona justamente con el uso de esta fotonovela en otras comunidades agrícolas donde también se identificaba la exposición y la vulnerabilidad de mujeres frente al uso de agroquímicos en sus procesos laborales. Y estas dinámicas han incluido la posibilidad de hacer una evaluación de los contenidos y sobre todo evaluación del alcance de la recepción de las informaciones clave presentes en el material por un grupo de más de 200 mujeres en 9 estados brasileños, de norte a sur del país. La fotonovela Menina Veneno cuenta la historia de una agricultora que se utiliza de plaguicidas en sus procesos laborales y no tiene miedo de nada, no se preocupa con la posibilidad de un día poder tener algún problema de salud relacionado a la exposición a plaguicidas, hasta el momento que se queda enferma por cuenta de una intoxicación relacionada al uso de plaguicidas. Y a partir de este episodio, a partir de este momento, pasa a refletir
sobre sus prácticas laborales e identificar peligros que han sido negligenciados por mucho tiempo en su cotidiano de trabajo. A partir de esta identificación, esta mujer pasa a enseñar a otras mujeres, a sus amigas, sus colegas, a cómo prevenir los episodios de intoxicación y la posibilidad de se quedar enferma con el uso de plaguicidas. Todas las citas y texto utilizado en la fotonovela han sido retirados de las grabaciones de los estudios de percepción de riesgo, entonces se encuentran en un lenguaje compatible con el usualmente utilizado por estos agricultores. Además, por ser una fotonovela, los textos son muy cortos, objetivos, en un lenguaje claro y directo, mucho apoyado por todos los elementos visuales presentes en el material. La idea de realización de una evaluación específica de este material parte de dos puntos identificados de una manera más general en relación a su utilización. Un primer punto tiene que ver con todos los aspectos positivos que han sido identificados por los profesionales que han manejado este material junto a grupos de mujeres agricultoras. Y en estos puntos positivos destacan-se la énfasis en lo visual, o sea, la fotonovela es un elemento, es un instrumento, un material más visual que textual. Entonces se tiene ahí una ventaja para el uso con gente que no dispone tanto de habilidades de lectura. Y también trata o utiliza de texto corto, textos muy objetivos, que en este caso han sido grabados, han sido registrados a partir de las propias citas de los trabajadores en los estudios de percepción de riesgo. Pero también identificamos aspectos negativos relacionados al uso y la interpretación de este material. Y estos aspectos tienen que ver, por ejemplo, con las dificultades que las personas pueden tener por cuenta de su habilidad reducida de lectura y de escrita. Entonces, mismo que los textos sean cortos, estos depende de una literacia fundamental, depende de una capacidad de alfabetización para poder reconocer allí el texto que está presente en el material. Y también la necesidad de se trabajar mensajes múltiples, pensando que la exposición a plaguicida es una exposición múltiple en el ambiente de trabajo, en las situaciones de trabajo. El material tuvo que trabajar distintas mensajes clave y por este se tenía una preocupación acerca de la apropiación de estos mensajes por cuenta de la audiencia, de los trabajadores. Por eso se identificó la necesidad de hacer una evaluación profunda de este material y para este se ha identificado la posibilidad de hacerlo justamente en los sitios donde la Fundación Oswaldo Cruz, y en especial la Escuela Nacional de Salud Pública Sergio Aroca, estaba trabajando por distintos proyectos de apoyo a trabajadores rurales en diferentes partes de Brasil. Se identificaron entonces proyectos que estaban siendo desarrollados en 9 estados brasileños, en 9 departamentos de nuestro país, de norte a sur del país, como se ve en el mapa, y en estos proyectos se buscaba traer el material en el contexto de la formación, en el contexto de las acciones de comunicación de riego, para después hacer un análisis del carga de la literacia en salud de material. Literacia en salud, una traducción del inglés de Health Literacy Load Analysis. El análisis de carga de literacia en salud tiene que ver con la capacidad que toda la gente tiene para buscar, comprender, evaluar y dar sentido o significar las informaciones de salud presentes en un material, por ejemplo, y en este material se han identificado la posibilidad de las personas comprenderem o no los aspectos, distintos aspectos
y los distintos mensajes clave que allí estaban presentes en este material. En cada uno de los sitios se distribuía previamente el material a grupos de mujeres y posteriormente se organizaban pequeños grupos de 6 a 10 personas en los cuales se buscaba identificar la comprensión, la evaluación y la posible utilización de este material para su propia prevención o para la prevención de la salud de su familia. Los resultados han sido organizados, han sido categorizados a partir del modelo desarrollado por Zarcadulas y colaboradores en el año 2005, que es un modelo que organiza las demandas de literacia en salud y la carga de literacia en salud a partir de 4 dominios distintos. El dominio fundamental, que tiene que ver con todas las habilidades de lectura, escrita y de numeracia. El dominio científico, que tiene que ver con toda la capacidad de interpretación y comprensión de aspectos del lenguaje científico. El dominio cívico, que tiene que ver con la participación ciudadana y la percepción del individuo en la sociedad. Y por fin, el dominio cultural, que tiene que ver con todos los aspectos culturales de tradicionalmente pasado de generación a generación. En relación al dominio fundamental, se identificó que el material, mismo para la gente que tenía baja capacidad de lectura e escrita, comprendía los mensajes clave por cuenta del lenguaje corto, de las citas reproducidas a partir de las propias falas de los trabajadores que han sido entrevistados anteriormente, y también la asociación directa de los textos con las imágenes. En el dominio científico se identificó, y este fue un otro aspecto positivo, la adecuación de los términos y de los conceptos científicos presentes en el material por cuenta del uso del lenguaje común, del lenguaje comúnmente hablada en la comunidad. Y por esto se facilitó la comprensión y, por supuesto, la evaluación de estos conceptos en su aplicación práctica a la vida y a la protección de aquellas mujeres. En el dominio cívico se identificó como punto más relevante la identificación del grupo con los problemas que han sido abordados, los problemas presentes en el material. Había una clara identificación del personaje con la gente que vivía en las comunidades. Y por esto había una aceptación de los mensajes que estaban ahí presentes en el material de una manera más fácil do que en otros materiales. Por fin, y con relación al dominio cultural, se identificó una familiaridad con el formato elegido. La idea, la intención de hacer una fotonovela ha sido muy bien evaluada por las mujeres que identificaron una familiaridad con el diseño del material, una vez que están acostumbradas a leer este tipo de literatura, una vez que están acostumbradas con el lenguaje, con el diseño de la fotonovela, incluso de las novelas televisivas, también que hay muchos detalles, hay mucho, digamos, de la estructura de la novela presente en el material. Y todo esto fue muy bien valorado, muy bien identificado y que facilitó la apropiación y sobre todo la evaluación de los mensajes más importantes presentes en el material. Los resultados de la evaluación de carga de literacia en salud del material de la fotonovela Menina Veneno ha demostrado su utilidad y su viabilidad de uso como un instrumento para la comunicación de riesgo dirigida a mujeres agricultoras en situaciones de riesgo frente al uso de plaguicidas en nuestro país. Esto nos llevó a buscar en la literatura regional otras experiencias de uso de fotonovela, que son pocas todavía, pero están creciendo en los últimos años y tienen que ser estimuladas entre los distintos grupos latinoamericanos en el área de salud ambiental. Y justamente en este sentido, y por más obvio que parezca, es que nos gustaría dejar
como mensaje principal y como conclusión principal de nuestro trabajo, que el uso de fotonovela debe ser estimulado cada vez más y frecuentemente utilizado como instrumento de comunicación de riesgo, sobre todo la comunicación de riesgo dirigida a grupos de mujeres que en este caso expuestas vulnerables frente al uso de plaguicidas en la agricultura familiar. Como referencias básicas dejamos dos textos ahí. Uno, el primer está relacionado con la metodología de análisis de carga de literacia en salud, donde pueden entender los detalles de la metodología que ha sido utilizada en nuestro estudio. Y el segundo fue la presentación de los datos preliminares del estudio de percepción de riesgo en la primera ronda de evaluación de la carga de literacia en salud del material de la fotonovela. Y ahí se explica todo el proceso con más detalle, el proceso de elaboración de la fotonovela. Así que nos gustaría agradecer muchísimo a la organización del evento y sobre todo a la coordinación de esta sesión técnica en esta tarde por la invitación a poder presentarles el trabajo que ha sido desarrollado por nuestro grupo y también el potencial de uso de la fotonovela como instrumento de comunicación de riesgo en salud ambiental. Ahí están mi contacto, mi correo electrónico, donde se pueden contactarme cuando quieran. Si tienen interés en algún detalle específico de la presentación o del trabajo, o también para recibir informaciones o mismo ejemplares del material de la fotonovela. Muchísimas gracias por todo y me quedo disponible en el debate en la secuencia. Ana Rosa, tenés silenciado el micrófono. Perdón, gracias. A continuación, voy a hablar de los antecedentes académicos de la doctora Teresa Rodríguez. Ella es doctora en Medicina y Cirugía por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en UNAM León, maestra en Ciencias en la especialidad de Toxicología por el CINVESTAB en el Instituto Politécnico Nacional en México y PhD en Ciencias Médicas en el área de Medicina Ocupacional y Ambiental por la Universidad de Uppsala en Suecia. Es docente en el Departamento de Ciencias Fisiológicas e investigadora asociada al Centro de Investigación en Salud, Trabajo y Ambiente de la Facultad de Ciencias Médicas de su universidad, en León. Profesora de Toxicología en las Maestrías en Salud Ocupacional de UNAM León y la Universidad Nacional de Costa Rica y de la Maestría de Toxicología de la Universidad de Panamá. Ella tiene experiencia en docencia en farmacología por 31 años y docencia de posgrado en toxicología desde hace 20 años. En investigación ha trabajado temas relacionados con plaguicidas, evaluación de la exposición, disrupción endocrina, neurotoxicidad, carcinogenicidad y desarrollo de indicadores para vigilancia de uso. Otras áreas son efectos por exposición a contaminantes en el agua y exposición ocupacionales a sustancias tóxicas. Ha sido miembro de grupos consultivos de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer y de la Organización Mundial de la Salud en temas relacionados con plaguicidas. Es consultora de la Organización Panamericana de la Salud en actividades de desarrollo de capacidades relacionadas con toxicología de plaguicidas y disrupción endocrina. A continuación vemos su video. Gracias. Hola a todos, quería agradecer antes que nada la oportunidad de participar en esta mesa sobre la influencia de género en las exposiciones ambientales, aunque no es mi área de experiencia, ya que yo soy toxicóloga con especialista en evaluación de exposición. Sin embargo, tuve la oportunidad durante mi formación doctoral de trabajar como parte de mi tesis en las influencias socioeconómicas, culturales y de género de la exposición a plaguicidas en los niños de comunidades agrícolas de Nicaragua. Eh, en, esta, eh, en esta mesa les voy a compartir
lo que trabajamos específicamente en la parte de género. Eh, este estudio fue parte de un estudio mayor que trataba de caracterizar la exposición infantil a plaguicidas y los efectos que esta exposición tenía en el neurodesarrollo de los niños en comunidades rurales del noroeste de Nicaragua. Entonces, el estudio de los determinantes socioculturales y de género fue simplemente una parte dentro de un todo que consideraba tanto la exposición como la evaluación de efectos. En este estudio, en esta parte de la evaluación de género, no fui yo la investigadora principal, yo era la investigadora principal del estudio total, pero en esta parte específicamente tuve una tesista de maestría que actualmente ya es PhD también, que es la doctora Marianela Rojas Garbanzo del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional de Costa Rica, y contamos como tutora y asesora a la doctora Aurora Aragón, que del mismo centro donde yo laboro, que es la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en León, específicamente en el Centro de Investigación en Salud, Trabajo y Ambiente. Aurora tiene una gran experiencia en la parte de la investigación cualitativa y fue la que nos acompañó en el proceso de tanto el diseño de esta parte cualitativa del estudio como en el análisis y en todo lo que fue el control de calidad del el estudio cualitativo anidado dentro de mi tesis doctoral. ¿Por qué nos interesó estudiar los antecedentes relacionados con género en relación a la exposición infantil a plaguicidas? Sobre todo porque la población que estudié en mi tesis doctoral eran niños pequeños, eran niños de 7 a 9 años, porque como el órgano blanco que yo iba a evaluar era sistema nervioso, entonces la mayoría de las baterías que estaban estandarizadas validadas para uso en población centroamericana, eran dirigidas a trabajar con niños que hubieran iniciado la escolarización. Entonces, teníamos que trabajar con niños en este grupo de edad de 7 a 9 años. Y encontramos, digamos, información contradictoria en relación a si en este grupo de edad tan pequeño era importante o no eh, revisar todos estos roles de género, si determinaban o no una relación a la exposición, pero decidimos que era relevante, sobre todo porque en las comunidades agrícolas en Nicaragua los niños cumplen roles de adultos con responsabilidades y probablemente desde temprana edad ellos tenían, digamos, un patrón de exposición diferente determinado por el rol que sus padres le asignan dentro de las responsabilidades del hogar. Entonces vamos a empezar definiendo lo que es género, más que todo para remarcar cuáles eran los aspectos relevantes en este estudio. El género es un constructo social, no se refiere al sexo biológico, sino se refiere a los roles sociales que las personas de sexo mujer y hombre realizan en la sociedad y así, y también cómo se relacionan. Pero lo más importante de esto es de que según el concepto de género, estos roles no son fijos, sino que cambian. Por ejemplo, cuando evoluciona la sociedad y evolucionan, digamos, eh, evolucionan todos estos patrones en función de cómo va cambiando la percepción que la misma sociedad tiene de cómo debe ser un hombre y cómo debe ser una mujer. Entonces, en base a este rol social que se les asigna diferenciado a hombres y mujeres, se supone que ellos deben de tener patrones diferentes de exposición a los productos químicos, tanto los usados en la vida cotidiana como los que tienen alguna relación laboral. Y esto se extiende también a los niños. Y el otro factor que es importante es de que
el sexo es un determinante de la susceptibilidad fisiológica a los efectos de los productos tóxicos. Hay efectos que se expresan fundamentalmente en mujeres, hay efectos que se pueden expresar fundamentalmente en hombres producto de su biología. Sobre todo, por ejemplo, todos aquellos efectos que tienen como mecanismo principal la disrupción del sistema endocrino, en especial en las hormonas sexuales. Y también, por ejemplo, todo lo que está determinado por la carga que puedan tener de la sustancia tóxica, que es una función de muchos parámetros corporales, entre los que entra el peso, el tamaño, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, que es diferente para hombres y mujeres, para niños y niñas. También otro aspecto importante era la característica de las comunidades donde íbamos a hacer el estudio. Toda la zona noroccidental de Nicaragua es una zona de uso extensivo de plaguicidas desde hace 75 años, que comenzamos con el cultivo del algodón y se ha continuado después de la época del algodón con cultivo de caña de azúcar, que prácticamente el occidente del país está cubierto de plantaciones de caña, y también de cultivos de oleaginosas donde predomina el cultivo de maní. Tanto el cultivo de caña como el cultivo de maní son grandes extensiones de propietarios únicos que subrentan la tierra a los pequeños agricultores, y los pequeños agricultores se convierten en ese caso en jornaleros agrícolas, conservando solamente una pequeña parte de su extensión de tierra para cultivos de subsistencia. Y el uso de plaguicidas en esta zona, tanto el uso propio del agricultor para su cultivo de subsistencia como el uso en plantaciones, se enfrenta con comunidades que viven en condiciones de pobreza. Generalmente las viviendas son de paredes blandas, abiertas a los campos, con techos de palma o techo eh, que no aíslan completamente el interior de la vivienda de la deriva de los plaguicidas desde los campos de cultivo. Y la otra situación que ocurre en estas comunidades es prácticas de riesgo en el uso de plaguicidas, que por ejemplo, utilizan las bombas en mal estado porque no tienen dinero para hacer la reparación de las bombas. Utilizan los plaguicidas que tienen más peligrosidad porque son los más baratos. También guardan los plaguicidas al interior de la vivienda porque para ellos es una herramienta de trabajo, y si las dejan fuera de la vivienda corren el riesgo de que se las roben o que se deteriore por exposición a los elementos. Entonces, como para ellos es valioso, lo conservan en el interior de la vivienda. Y también se practica mucho el reuso de los recipientes para almacenar comida, para almacenar agua, y como ustedes pueden observar en la fotografía, por ejemplo, un barril de plaguicida sirve de fogón para la familia. Según un informe de género y exposición ambiental del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del 2011, establecen que hay una relación clara entre la pobreza y un mayor riesgo de exposición a los productos químicos tóxicos y peligrosos. Y precisamente esa fue una de nuestras preocupaciones a la hora de decidir hacer este estudio. El área de estudio, como ustedes pueden ver, Nicaragua está en Centroamérica, en el centro de Centroamérica, y el estudio fue realizado en la parte noroccidental del país, en el departamento de Chinandega. El departamento de Chinandega es aledaño a mi ciudad, que es León, que es la ciudad universitaria, y estudiamos en Chinandega 3 comunidades. Chinandega es la zona eh, con más área de cultivo activo en todo el país, y estudiamos 3 comunidades, la comunidad de Los Sanjones, la comunidad Calle Real y la comunidad colonial 20 de julio. El estudio total fueron 202 familias de las 3 comunidades sumadas, y
Para esta parte cualitativa se trabajó solamente con una parte de la población, ya que se trabajó un diseño emergente y se detuvo al llegar a la saturación teórica. A la derecha ustedes tienen un mapa de una de las zonas estudiadas, que es la zona de los Sanjones, que tiene 3 sectores, Sanjones 1, 2 y 3. En realidad tiene 4, en el mapa se observan claramente 3 de la zona. Los puntos oscuros son las viviendas de los niños que estaban incluidos en el estudio. Toda el área verde claro es la plantación de maní, y el área que tiene como un pintado entre más escaso y entre azul y verde oscuro son las áreas de caña. Entonces, como ustedes pueden ver, las viviendas de los pobladores están prácticamente tragados por las plantaciones, están rodeados por todos lados por las plantaciones. Como les comenté anteriormente, en la metodología seguimos un diseño emergente. Se hizo un estudio de aproximación con 7 grupos focales, en los que se hizo un grupo focal de niños. Los niños que participaron, inicialmente habíamos seleccionado 24 niños, 12 niños y 12 niñas, pero finalmente se conformó un solo grupo porque algunos niños estaban tímidos de participar. Se hicieron grupos de madres, de padres y de líderes comunitarios. Participaron 18 madres, 14 padres y 7 líderes comunitarios. El análisis se realizó por teoría fundamentada. La codificación que se hizo fue abierta, aunque nos auxiliamos con el software OpenCode 3.4, pero mucha de la codificación se verificó de manera manual y se hizo una selección de los códigos en base a la relevancia que tenían en el discurso de las personas que participaron. Y estos códigos, que fueron aproximadamente 200, se agruparon en 6 grandes categorías para todos los determinantes incluidos. Para el caso de género, se identificó un determinante general, que fue la cultura del machismo en la comunidad, y que tenía 2 subcategorías importantes. Una subcategoría fue el trabajo infantil como un patrón de crianza en la comunidad, y la otra subcategoría fue el predominio de el criterio del padre sobre la responsabilidad de cuidado de la madre sobre los niños. Y para la validez del estudio se usaron los criterios de Lincoln y Guba de 1989, que son credibilidad, transferibilidad, dependencia y confirmabilidad. Para la credibilidad, nosotros tuvimos una permanencia larga en la comunidad. Trabajamos durante 2 años continuos en la comunidad. Los grupos focales se realizaron después de 6 meses de asistir diariamente a las actividades de la comunidad, como una manera de ganar confianza con los niños, con los agricultores, y hacer observación participativa de las prácticas agrícolas. Y también en la credibilidad se trabajó con las mismas personas que participaron en los grupos focales. Se conversó después del análisis para verificar si la información que había sido transcrita y había sido reflejada en códigos y categorías era exactamente lo que ellos nos habían querido decir en los grupos focales. En la transferibilidad, el estudio mayor tuvo un diseño con algunos elementos del enfoque ecosalud. Entonces, teníamos un equipo multidisciplinario, y la transferibilidad se discutió con algunos de los especialistas del equipo. En la investigadora de esta parte cualitativa, Aurora es epidemióloga, yo soy psicóloga, Marianela es psicóloga, y además incluimos un antropólogo, un especialista en salud pública, y un especialista o un investigador con experiencia en el tema de género. En la parte de dependencia y confirmabilidad, todo las entrevistas fueron grabadas, y el transcrito de la entrevista
se pudo verificar que todo lo mencionado por las personas fue claramente reflejado en los grupos focales. En las fotografías que estaban puestas en la diapositiva anterior, estaba yo haciendo la presentación del estudio a las madres de familia, y en el otro grupo está Marianela dirigiendo uno de los grupos focales de madres. Bien, ¿cuáles fueron los resultados principales que encontramos? Como les decía, el determinante mayor fue la cultura del machismo, reflejada en dos subcategorías: el trabajo del niño como un patrón de crianza. Y digo del niño porque el que tiene responsabilidades mayores como adulto para ayudar al padre en el trabajo es el niño varón. Aquí les presento algunas de las expresiones utilizadas por los padres. No pretendo leerlas textualmente, solamente quiero que ustedes vean de que, por ejemplo, en la primera dice: es bueno que ellos aprendan. Los niños tienen que aprender a trabajar. Nosotros cuando éramos chavalos nos ponían a trabajar, o sea, ellos están repitiendo un modelo. Su padre los llevó temprano a trabajar al campo, ellos hacen lo mismo, porque consideran que es la forma correcta de enseñarle al niño responsabilidad. En la segunda eh, frase que escogí, si ustedes ven, el padre reflexiona. Por un lado, a veces uno piensa si está bien o está mal, pero entonces posteriormente él hace un análisis del tipo económico. Él piensa, si el niño le ayuda, él solamente le da una cantidad de dinero pequeña para que él pueda comprar sus dulces, sus cosas, cuando va a la escuela, pero si le tiene que pagar a un jornalero agrícola, la cantidad es mucho mayor. Entonces él dice, y de ahí, ¿cómo hace uno? Es decir, lo que quiere decir el padre es: a mí me es más ventajoso que me ayude mi hijo a pagarle a un jornalero. Y los niños hablaron con entusiasmo del trabajo en el campo. Entonces, porque además de colaborar con el padre, los dejan hacer cosas que para ellos resultan divertidas, como jalar el agua, cortar palos, hacer hoyo, compartir con otros niños. Pero, sin embargo, nosotros observamos en las comunidades trabajo riesgoso. La foto de la izquierda es un niño de 10 años ayudando a su padre a preparar el caldo de aplicación. Esta foto no fue tomada en nuestro estudio, sino fue tomada en un estudio de Aurora, donde estaba estudiando sobre capacidad, actitud y práctica de las comunidades agrícolas. Y pero esto ocurre, o sea, el niño lleva la comida al campo, el papá le pide que le ayude a preparar o a limpiar la bomba o a limpiar la ronda mientras él prepara o aplica el caldo de aplicación. Y la otra subcategoría importante que nos surgió fue que el padre ejerce su autoridad no solamente sobre los niños, sino también sobre la madre, y entonces eso opaca la responsabilidad de cuidado que la madre tiene sobre los niños. Entonces, por ejemplo, una de las mamás expresó claramente lo de la cultura machista. Dice, es que en la comunidad todavía existe esa cultura de que el varón siempre va a la huerta y la niña se mantiene con su mamá en la casa. Esa cultura no se ha cortado ni se cortará, porque es la cultura de la comunidad. O sea, ellos lo ven como algo natural. El varón se va con el papá a la huerta, la niña se queda con ella en la casa. Y otra mamá nos expresó que hay mamás que impulsan para que tanto niños y niñas vayan a la escuela, pero ellas dicen que hay mamás que son obedientes a la pareja y son obedientes a lo que el hombre dice. Es decir, lo que el hombre dice es: el niño tiene que ir a trabajar al campo, la niña se queda en la casa. Y hay mamás que estaban muy conscientes de los efectos que los plaguicidas podrían originar en sus hijos. Nos sorprendió, de hecho, que estaban bastante claras de los riesgos y que se lo expresaban al esposo, pero por ejemplo en esta frase la mamá dice que los esposos le dicen: vos sos loca, yo ya me hubiera muerto. Entonces, o sea, el hombre descalifica el instinto de protección que la madre tiene para sus hijos. Entonces, toda esta eran solamente para ejemplificar
pero de todo lo reflejado en los códigos de los grupos sociales, de los grupos focales, determinamos que las circunstancias de exposición de niños y niñas son diferentes. Por ejemplo, en el caso de la niña acompaña a la madre a la huerta solo si la madre es jefa de familia. Y eso lo enfocamos en el rol que tiene como adulta la niña, las responsabilidades que tiene como adulta fuera de la casa. Y en el caso de su rol como niña, puede ser que al ir a la escuela pase por campos recién aplicados, que se le contaminen su juguete o que coma fruto aplicado en huertos recién aplicados. Y dentro de la casa, en su rol de niña, puede tener contacto con implementos agrícolas almacenados en el hogar, que ingiera aguas o alimentos en recipientes de plaguicidas, o que tenga contacto afectivo con el padre que viene del campo con la ropa contaminada y el contacto mano-boca y objeto-boca con objetos y superficie contaminada. Y en el caso de su rol de adulta fuera de la casa, adentro de la casa, perdón, ayuda a la madre en labores domésticas. Por ejemplo, es clásico que la niña sea la que ponga en jabón la ropa de trabajo del padre. Tal vez no hace, digamos, el trabajo completo de lavado, pero pone detergente, agua y sumerge las piezas de ropa del padre que vienen del campo empapada en plaguicidas. Quiero destacar en el caso dos cosas. Uno, la niña va a la huerta solo si la madre es la jefa de familia. Y ella y la madre es la que hace el trabajo agrícola. Y lo otro es que el contacto afectivo del padre es solamente con la niña. No hay contacto afectivo con el niño, como vamos a ver en el siguiente gráfico, que son las circunstancias de exposición del niño. Entonces, en el caso de su rol adulto fuera de la casa, ya mencioné varias veces que el niño acompaña al padre y realiza diferentes labores en el campo mientras el padre está aplicando y que incluso puede colaborar en las labores directamente relacionadas con la manipulación del plaguicida. Y luego en su rol de niño hay algunas cosas que son diferentes a la niña, como por ejemplo, él es el que hace las diligencias familiares, entonces él puede cruzar huertas recién fumigadas para ir a comprar algo, a dejar algo, a hacer cualquier gestión de familiar. Y lo otro es que el niño juega en las huertas, la niña juega dentro de la casa, el niño juega en las huertas con otros niños. Luego lo demás es similar y en el caso dentro de la casa, en su rol de adulto, él colabora con el padre en el lavado y guardado del veneno y de los implementos agrícolas. Y en el caso dentro de la casa, en su rol de niño, tenemos básicamente las mismas circunstancias de exposición de la niña, pero vemos la ausencia del contacto afectivo con el padre. Como les digo, el contacto afectivo del padre se da solamente con la niña. Y hay otras circunstancias que nosotros observamos, como fue la inmovilidad social de los niños al jugar en la zona donde están los plaguicidas. Por ejemplo, a la izquierda el niño está subido en el árbol y la mochila roja lo que contiene son los plaguicidas y también el baldecito azul, que está abajo de la mochila, contiene las botellas abiertas de los formulados de plaguicidas. Y aquí que tenemos a la derecha es un pequeño campo donde despegan helicópteros pequeños de fumigación. Están todos los aeroquímicos en la pista y los niños de la comunidad andan jugando. Ustedes pueden observar un predominio de varones, aunque hay una niña presente ahí, pero normalmente los que están jugando así al aire, en la huerta, en los campos, son los varones. Y esta no es parte del estudio cualitativo, sino es porque supongo que una pregunta que surge es, bueno, ¿estas circunstancias de exposición realmente determinan un patrón diferente de exposición en niños y niñas? Entonces, como parte de mi estudio doctoral, evalué la exposición a plaguicidas en los niños mediante la cuantificación de los metabolitos en orina.
Se le tomaron a los niños 6 muestras, partiendo del día previo que el padre iba a aplicar, el día siguiente y 5 días siguientes a la exposición. O sea, sería el día previo, el día que el padre aplicó y 5 días y 4 días más para totalizar 6 días. Entonces, los resultados que tenemos aquí son promedios de las 6 mediciones que se le hizo a cada uno de los niños. El punto rojo refleja la media geométrica y los extremos de cada uno de los gráficos refleja el mínimo y el máximo medido para cada uno de los niños. Lo que les estoy presentando en esta lámina es la concentración que se encontró del PCPY, que es un metabolito específico para el insecticida organofosforado clorpírico, que era el más usado en estas comunidades. Y les estoy presentando el análisis por familia, como ejemplo 3 familias. Entonces, si ustedes pueden ver, el niño, la media siempre es más alta que la de la niña, pero lo más interesante es que los valores máximos medidos siempre son en el niño. Y la razón es porque el niño estaba en el campo cuando estaban aplicando. En estas familias que les usé de ejemplo, las seleccioné porque teníamos niños y niñas dentro del grupo de edad estudiado de 7 a 9 en la misma casa. Pero tenemos otros casos donde o solo teníamos varones o solo teníamos niñas, entonces no la utilicé porque quería ejemplificar la diferencia entre niño y niña en las concentraciones determinada de los metabolitos de plaguicidas. Entonces, en este caso de este ejemplo mostrado, la concentración máxima que tuvieron los niños fue 25 microgramos por gramo de creatinina en estas 3 familias. Pero si ustedes ven abajo, el valor máximo que detectamos fue de 594.9 microgramos por gramo de creatinina. Para que se den ustedes una idea, la concentración más alta en trabajadores adultos en esta misma comunidad fue 145. Y en todo Centroamérica el valor más alto reportado ha sido en trabajadores del banano en Honduras, que fue 490. Es decir, en estos niños nosotros encontramos concentraciones de plaguicidas mucho mayores que lo que se ha reportado en aplicadores de plaguicidas laboralmente expuestos. Y la exposición, como ustedes pueden ver, tiene un patrón predominante en el niño y en la niña es mucho menor. Y o como ejemplo también el gráfico para los piretroides como grupo en general, utilizamos como marcador el ácido 3-fenoxibenzoico, que es un metabolito general para los piretroides, y ustedes pueden ver el mismo patrón. O sea, las medias, que es el punto rojo, siempre están mucho más altas en el niño que en la niña, y el valor máximo determinado es siempre mayor en los varones respecto a la niña. Y igual, pues en el caso de las 3 familias que seleccioné de ejemplo, el valor máximo que se encontró estuvo alrededor de 13 en esas 3 familias, pero en las 200 familias en general nosotros tuvimos como valor máximo detectado 243.8 microgramos por gramo de creatinina, que es el valor de exposición más alto reportado en la literatura para exposición infantil para piretroides. En conclusión, este estudio puso de manifiesto que la aceptación del trabajo de los niños como forma de crianza y la imposición de la autoridad del padre sobre la responsabilidad de cuidado de la madre determinan roles diferentes entre niño y niña, lo que además determina diferentes patrones de exposición a los plaguicidas. Para finalizar, solamente quiero comentarles que con estas comunidades se trabajó con los niños, con actividades lúdicas para educarlos en reducir el riesgo de exposición. Se utilizaron algunas tradiciones locales, como por ejemplo el baile de la gigantona, que es el baile de esa muñeca a ritmo de tambores, y va un coplero diciendo algún mensaje, alguna broma, algo. Entonces, nosotros le pedimos a padres y madres que escribieran algunos mensajes, y ahí tienen algunos de los mensajes que se utilizaron.
como por ejemplo, mi hijo me acompaña al campo para que aprenda a ser un hombre bueno, pero para que quieras casarlo, no lo llevo cuando uso el veneno. O sea, es una forma, digamos, de entrar a la comunidad a través del mensaje. Y también se les pidió que elaboraran coplas para otra danza tradicional de esta zona, que es el baile de los mantudos. Que ahí el bailarín va haciendo un sonido con esa olla de barro y un palito y va diciendo la copla. Y aquí tenemos un ejemplo de algunas coplas que se trabajaron con la comunidad de la colonia 20 de julio. Entonces, eso era lo que tenía que comentarles. Yo les agradezco mucho su atención y la oportunidad de compartirles este estudio y les dejo algunas de las referencias. Algunas son publicaciones que hemos sacado del estudio mayor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a dar paso a los comentarios de la doctora María Inés Esquivel. Ella es médica formada de la Universidad de Campinas y en la Universidad de Sao Paulo, con un especialista en medicina preventiva y salud pública. Su experiencia es en salud ambiental, en particular la gestión de agentes químicos, tanto a nivel nacional como internacional. Actualmente trabaja como planificadora de la Subdirección General de Salud Ambiental. Es coordinadora de proyectos de inversión de la Dirección General de Salud y coordinadora de la Autoridad Nacional en Armas Químicas del Ministerio de Salud de Panamá. Adelante, María Inés, muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, primero, gracias Ana Rosa por la invitación y felicito a la organización del Congreso. La verdad es que el escuchar a los tres conferencistas ha sido, digamos que para mí algo muy lucrativo, porque he aprendido y he visto que ciertas cosas que se vienen trabajando desde hace mucho tiempo, de alguna manera, algunas pudiera pensarse que continúa igual, pero no es así. Ahora estamos viendo el tema de género desde la perspectiva de salud ambiental. Un tema que se viene manejando e impulsando un poco y a veces poco comprendido, porque desde la perspectiva de salud ambiental. Y tenemos que para el año 2018, en el Foro de Ministros de Ambiente de Latinoamérica, se acordó la inclusión de las perspectivas de género en las políticas ambientales, considerando las brechas y oportunidades de la región para poder implementar los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces vemos que trabajar en pro de conocer mejor las brechas de género, identificar los escenarios, ayuda a elaborar y a implementar mejores políticas ambientales de manera de promover el desarrollo sostenible. Y con estas tres conferencias presentadas, nos dan un marco de discusión excelente de las perspectivas de género en salud ambiental. Yo tengo algunos comentarios, algunas voy a intentar irme más a lo macro, intentar ser un poco rápida y no haré todos los comentarios que tenía allí de manera muy específica para dar oportunidad a que se respondan otras preguntas. Pero cuando terminé de escuchar las tres conferencias, algo que me surgió es algunas estrategias de gobierno que se han ido aplicando en América Latina en relación a la pobreza. Vemos que la pobreza está directamente relacionada con los temas de género, aunque con eso no digo que nada más hay temas de violencia de género en situaciones de pobreza, pero vemos que en situaciones de pobreza sí son mucho más marcadas. Y dentro de esas acciones gubernamentales para poder disminuir la pobreza, tenemos los llamados subsidios. En algunos países le llamamos red de oportunidades, en otros países se la ha llamado hambre cero. Y una pregunta que les hago a los conferencistas, si ellos consideran que acciones como esa han tenido un impacto positivo en poder disminuir un poco los niveles de pobreza, no, porque sabemos que el subsidio no alcanza para tanto, pero por lo menos si podrían haber sido manejados de una manera de poder potenciar más
acciones o como los resultados que ellos han tenido en los proyectos. La idea es intentar analizar un poco el impacto que esos subsidios han tenido, si pudiera ser mejor o menor manejados de otra manera. No sé, Ana Rosa, si prefieres ver si alguno quiere contestar. Y tengo otra pregunta que también va más para el tema de la metodología. Gracias, Marines. Bueno, la sesión se abre para comentarios de los conferencistas. No sé quién, creo que ya casi todos están en pantalla. No sé si Mauricio, Fredo, Teresa quiera hacer un primer comentario, por favor. Sí, nada más, por favor, si abren su micrófono, quien quiera tomar la palabra. Sí, ¿me escuchan? Sí, Fred, escuchamos. gracias, Sí, Fred. yo puedo hablar, ya que nadie más habla. Bueno, yo puedo comentar muy brevemente a partir de la experiencia brasileña, donde el programa Hambre Cero ha sido un diferencial importante en la disminución de la pobreza, sobre todo en los gobiernos más progresistas que hemos tenido años atrás, ¿no? En este momento donde la pobreza y la hambre está volviendo de una manera muy dura, muy fuerte en nuestro país. Pero no sé, yo no tengo datos precisos, pero los estudios que han mirado no han identificado, digamos, una contribución importante para la disminución de género o orientada por género. Entonces, no sé si esta era su pregunta, pero Brasil ha sido obviamente un programa importante para la miseria y la pobreza extrema, para el enfrentamiento de la pobreza extrema, pero no tanto para la disminución de las desigualdades de género, que seguimos siendo uno de los países más desiguales de América Latina. Entonces, en caso de Brasil, no tanto. Sí, gracias, es Fred. más o menos eso es lo que, la imagen que tengo, pero es una percepción, porque en realidad tampoco tengo datos, pero sí sería importante, pues, analizar eso, no por pensar en retirar un subsidio que sí ha ayudado a muchísima gente, sí pensando en ver cómo se puede utilizar diversas experiencias en potenciar la viabilidad que tienen las experiencias que ustedes han presentado hoy. Mauricio. Sí, yo pienso que el género debe de alguna u otra manera empezar a transversalizarse desde el momento en el que se diseña cada una de estas iniciativas de política, ¿no? A nivel político se lee género y se entiende mujer, y realmente debería de leerse género y entenderse grupos vulnerables, grupos violentados, grupos que no tienen oportunidades, ¿no? O sea, no nada más quedarnos en esta idea. Entonces, muchas, y lo hemos visto a lo largo de las presentaciones, muchas de estas políticas pues se enfocan en un punto específico, pero no contemplan la forma en la que esa política va a impactar a los diferentes grupos. Entonces, básicamente el género debería de formar parte desde el diseño y entonces empezar a ver de qué manera estas estrategias van a disminuir las brechas, ¿no? O sea, porque en muchos estudios, o sea, que hemos tenido en los últimos 30 años, se han implementado este tipo de estrategias de empoderamiento de la mujer, de tener este tipo de subsidios, ¿no? Promover diferentes proyectos productivos para que ellas tengan acceso a un grado de igualdad, pero hemos visto que al no tener esta perspectiva de género y contemplar también a los hombres o la participación de los hombres en estos procesos, las pone en una situación de mayor vulnerabilidad a la violencia. ¿Por qué? Porque la masculinidad tóxica se ve de alguna manera amenazada porque la mujer empieza a tener acceso a economía, a alimentación, a diferentes cosas, y en ese momento
a lo mejor un acto de violencia económica se convierte en un acto de violencia psicológica y finalmente puede incrementar, ¿no? Entonces hay que tener cuidado al momento de diseñar las políticas y las iniciativas. O sea, una recomendación podría ser una revisión entonces de esas políticas para poderlas como que encauzar mejor, que sea más inclusiva al tema de género en sí. Sí, y también contemplar que todas las intervenciones requieren de un componente educativo, ¿no? O de sensibilización. O sea, no nada más es ir e inyectar dinero para el desarrollo de esa manera, sino que también hay que tener estos procesos y que los hombres también formen parte de estas iniciativas desde ese punto de vista, ¿no? O sea, sí es trabajar con las mujeres para empoderarlas, pero al mismo tiempo decirle a los hombres, oye, ¿sabes qué? Lo estás haciendo mal, estás violentando, ¿no? Y de esa manera, pues, generar un esquema que nos permita llegar a este desarrollo sostenible, inclusivo, al que estamos tendiendo, ¿no? Llevaría un poco más a incluir no solamente el tema de dar un subsidio, sino que el subsidio ir acompañado con algo más educativo, de poder aprovechar más. Si van a un centro de salud para poder recibir un subsidio, pues recibir algo, además de la atención médica, recibir algún nivel de enseñanza. Dos cosas que me quedan claras dentro de lo que es la importancia de la participación de la comunidad en el análisis y en la respuesta a sus problemas. Y que el estudio y el análisis de situaciones de riesgo debe ser un proceso dinámico, ya que los roles en su concepto social ellos van cambiando y entonces ese cambio es importante irlo conociendo, a ver qué fue lo que lo promovió o si no se promovió. Esos son dos puntos que me quedan claros dentro de lo macro de las tres presentaciones. Y entonces algo que me surge también una idea es, ¿consideran ustedes que las metodologías que nos presentaron, independientes que son tres, podrían ser complementarias? Ejemplo, la experiencia de la fotonovela podría de alguna manera llevarse a la experiencia que tienen ustedes con los escenarios humanitarios. Yo pienso que sí. Como... Disculpa. No, dale, la idea es esa, es que me surgió inclusive con el ejemplo, la experiencia que tuvo Teresa, que tiene problemas en la conexión, pero creo que se podrían complementar. Yo soy plenamente de acuerdo, pero hay algunas variables a considerar para esto. Una de ellas, seguramente, la adecuación cultural de estas experiencias. Sabemos que la fotonovela, por ejemplo, es una literatura típicamente latinoamericana, pero hay, digamos, distintos usos en distintas partes. Mismo en Brasil, observamos diferencias en la apropiación de este tipo de material. Y sobre todo hay que considerar también las diferencias en términos de la literacia en salud. Y aquí estoy usando literacia en salud y no alfabetización en salud, porque este es multimodal, como decía Mauricio, en relación a violencia. La literacia también es multimodal y no solamente relacionada al lenguaje o la literacia fundamental que está en la alfabetización. Y en este tipo, algunas de las variables así considerar para la adecuación de estos estudios o experiencias, en mi opinión, sería, por ejemplo, la posibilidad de tener, digamos, la literacia en salud, así como, digamos, la participación social, como un componente clave y un componente orientador de estas experiencias. Y no solamente con relación al lenguaje. Y ahí observar toda la adecuación en relación digamos, a los dominios científicos, o sea, la demanda que la gente tiene en términos de conocimiento, de términos, de conceptos científicos, al dominio cívico, o sea, a su percepción como ciudadano en aquella comunidad y también en su país, en su región, y sobre todo con relación al dominio cultural, que ahí ya hemos discutido. Entonces, sí, yo creo que sí puede trasladarse a otra experiencia, pero con el cuidado de hacer la adecuación cultural y de la literacia en salud.
Sería la metodología. Tenemos, perdón, perdón, María Inés, tenemos 4 minutos para terminar. Por favor, me gustaría que fuéramos cerrando. No, está bien. Yo, por mí ya, sé que habrían otras preguntas para ellos en el chat. Y los felicito, me encantaron las presentaciones. Sí, hay una pregunta, Mauricio, si puedes responder, por favor, brevemente, preguntes, más allá de la intervención que deberían tener los estados soberanos de cada país en las acciones sobre la violencia multimodal, ¿hay participación de organismos internacionales como la CIDH? Sí, la respuesta concreta es sí, y más que nada, justo lo que hacen los organismos internacionales es enfocarse en estos procesos de asesoría para la toma de decisiones y generación de nuevas estrategias para los países. En el momento en el que promueven la cooperación internacional y propician espacios de diálogo para el intercambio de experiencias. Entonces, sí las hay, tal vez no hay un abordaje directo desde el punto de vista de la violencia multimodal, pero sí en la forma en la que se construye la paz desde un punto de vista positivo, dejando de lado esta violencia tradicional del uso de la fuerza. Entonces, por ejemplo, particularmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ahorita está generando nuevas líneas de acción para trabajar junto con los países en la promoción del derecho humano al medio ambiente, porque anteriormente se había considerado este derecho dentro del derecho humano a la salud, pero algunas iniciativas de los países, sobre todo encabezados por Costa Rica, han propuesto que se tome en cuenta como un derecho independiente. Entonces, poco a poco los organismos van generando nuevas líneas de acción y van apoyando estas tomas de decisiones. Recordemos que cumplen con un papel de asesoría y de gestión, no tanto como implementación, sino que apoyan a los países en este tipo de decisiones. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, pues estamos ya llegando al final de la mesa. Como pueden ver, las 3 presentaciones han sido excelentes, han desarrollado mucho interés y bueno, cada uno de los presentadores ha dejado su correo electrónico para que sigan conversando con ellos o compartiendo sus preguntas. Y pues bueno, muchas gracias por su asistencia. De veras que ha sido un privilegio escucharlos, un privilegio ponernos al tanto de todas estas actividades que están llevando a cabo y los hallazgos tan interesantes que han tenido y da para mucho más, ¿no? Sabemos que género da para discutir ampliamente, así que creo que queda en la bandeja de los pendientes seguir tocando estos temas. Muchas gracias y muy buena tarde tengan todos ustedes. Todas y todos. Buenas tardes a todos. Hasta Gracias, luego. Buenas tardes a todos. Chao. Hasta luego, gracias. Chao.